Blanco y Negro con Rosa María Barrientos. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en un programa Blanco y Negro. El día de hoy, déjenme recordarles por favor que la vida está llena de matices y de colores y hay que vivirla. Tenemos como invitada a la señora migrante Irina Bykova. Mucho gusto, Irina. Mucho gusto, Rosa María. Quisiera yo contarles que en los procesos que se llevan en el Congreso está una comisión a la que se le llamó en los medios sociales Comisión Anti-CICIG. Esta comisión estaba haciendo entrevistas a las víctimas o a las personas que se sienten víctimas de la CICIG, pero la Corte de Constitucionalidad detuvo ese proceso. A título personal, los señores diputados continúan trabajando en las entrevistas. La familia Bykova ya fue entrevistada. Tenemos el gusto de preguntarle a usted, ¿qué ha sentido usted? Al fin han escuchado sus quejas contra la CICIG. Nosotros presentamos ante la Comisión Específica de revisar el actuar de personal de CICIG ante el Congreso. Aún estamos esperando la fecha para la audiencia, para que nos escuchen, pero ya empezamos a presentar las pruebas. Y es muy importante esto, no solo para nosotros, también para todos los guatemaltecos, porque con la situación que está ahora en el país, cuando el organismo judicial y más jueces de mayor riesgo casi están captados por CICIG. El Ministerio Público, ahí más que Fiscalía contra Impunidad FESI, también a mi criterio está captado. Entonces, la gente no sabe a dónde ir, a dónde los escuchan, porque todos tratan de callar, hacen un show mediático y pintan a la gente como si fueran delincuentes sin ninguna pruebas y sin ningún sustento. Así que yo me siento muy contenta y felicito a los diputados que forman esta comisión específica para investigar actuar de CICIG, porque sí, la gente tiene derecho a justicia y a ser escuchados. Usted dijo algo muy importante. Muchas personas tienen la idea que han querido transmitir ciertos medios de comunicación parcializados. ¿Los Bykova son una mafia o son víctimas? ¿Y cómo es que ustedes caen en este enredo que los ha llevado a esta situación? Obviamente que somos víctimas de la persecución política de parte del gobierno de Rusia con colusión de CICIG. Y voy a explicar cómo empezó el caso, porque es muy importante entender el inicio. Así que voy a pedir que se pasen imagen 1, primera. Esta. Entonces aquí podemos ver el comunicado de prensa rusa, donde el banco ruso estatal, el banco de Putin, Banco VTB, explica cómo empezó nuestra persecución y por qué fue CICIG que judicializó nuestro caso en el territorio guatemalteco. Entonces, ellos dicen acá que los agentes del Banco VTB fueron que nos encontraron en Guatemala y dicen que ellos presentaron en febrero de 2014 una solicitud para iniciar un proceso penal contra nuestra familia en el territorio de Guatemala. Un mes después, comenzó una investigación sobre nuestros activos y los documentos. Ellos mismos dicen que por lo general este tiempo lleva por lo menos durante 6 meses. Primero, el Banco Ruso Estatal dice que ellos pasaron toda la información a CICIG, presentaron la denuncia en febrero de 2014, entonces, y que empezaron a moverse rápido. Otra cosa, ellos dicen que ONU, la Organización de Naciones Unidas, solicitó a su sucursal guatemalteca, es decir, CICIG, porque me imagino que los rusos pensaron que hay CICIG en todos los países, por eso dicen que es sucursal guatemalteca, toda la información sobre nosotros. Así que todo empezó con raíz en la ONU.
que ya dio orden a CSIC para empezar a actuar contra nosotros y perseguir a nuestra familia. Entonces, de ahí podemos ver que el 15 de enero de 2015, policías con orden de arresto ante la insistencia de CSIC realizaron allanamiento en nuestra residencia, bajo insistencia de CSIC. Ellos mismos lo confirman. Y luego dicen que debido a las acciones coordinadas del Banco VTB y la Comisión Internacional para Combatir Impunidad, empezó el proceso contra CSIC en el territorio guatemalteco. Así cuando empezó. Entonces, ahí dice claramente que confirman también muchos medios. Es que yo estoy enseñando lo que está traducido en español. Que todo empezó en ONU en Washington y todo empezó con CSIC. Es de ahí cuando se empieza la persecución. Es muy importante entender, y fue en febrero de 2014, porque más tarde CSIC va a decir que esto tendría, que nosotros somos parte de estructura criminal en el caso de migración, pero antes de que nos legaron el proceso, del hecho el caso se llamaba falsificadores de documentos. Entonces ya vamos a ver cómo fueron las mentiras. Ahora con la segunda imagen, por favor. Luego podemos ver que en el mayo de 2014, con el presidente de otro banco estatal de Putin, del gobierno ruso, es decir, el banco Gazprombank emitió un mandato a nombre de Alfonso Carrillo. Y sabemos que Alfonso Carrillo siempre está actuando a favor de CSIC y mueve cosas como en la sombra. Entonces, ahí está, mandato a nombre de Alfonso Carrillo. Hay mucha prensa rusa que también dice lo mismo, que fue Gazprombank que empezó este proceso y aparte con el Banco VTB, y los dos bancos son estatales. O sea que lo que usted quiere decir es, número uno, la ONU está enterada del proceso contra ustedes desde un principio. Ajá. Y el abogado y notario Alfonso Carrillo ha trabajado contra ustedes a favor de la CICIG. Como, sí, el ONU estaba, el ONU que empezó el proceso. Y ellos dicen claramente a la prensa rusa como esto pasó en Washington. Ahora, dos bancos, el Banco VTB, que es Banco Estatal Ruso, el Banco Gazprombank, los dos actuaron, ¿verdad? Y Alfonso Carrillo, repito, que él, a mi criterio, estaba haciendo lobby, moviendo en la sombra, porque si no, ¿para qué él tendría que tener este mandato para judicializar el caso y para mover todo contra nuestra familia? Usted ha escuchado o hemos escuchado una entrevista que se movilizó el día de ayer de un medio en redes con el señor Iván Velázquez. ¿Qué puede decirnos de esa entrevista? Entonces pasamos de imagen a imagen 1, 2, 3, ahora a 5, luego regresamos a 3 y 4, a la imagen 5, por favor. Esta. Entonces, ayer salió la entrevista de Iván Velázquez, donde él dice así: utilizaron muy hábilmente argumentos de toda naturaleza, principalmente argumentos falsos. El tema de los Bitkov, por ejemplo, y la de la Comisión de Helsinki, y la invitación a explicar en la comisión la investigación de nuestro caso. Entonces, ¿qué dice Iván Velázquez? Esto es un acto soberano de la Fiscalía guatemalteca que investigó a los Bitkov. Si la Fiscalía guatemalteca va a la comisión y necesita que los acompañemos, vamos. Pero nosotros no tenemos por qué asistir a un enjuiciamiento a la Fiscalía de guatemalteca ni a los jueces de Guatemala en la comisión del Helsinki. Entonces, él dice que Ministerio Público, me imagino que según su criterio, incluyendo FESI, y organismo judicial actuaron independientemente de CSIC en nuestro caso. Y voy a decir porque es una mentira, aparte de lo que yo presenté como fue contratado CSIC, según las declaraciones de parte de funcionarios rusos.
Pasamos a la imagen 3, por favor. 3, ajá. Sí, aquí, eso es un documento muy importante. Podemos ver que en la fecha 3 de noviembre de 2014, Iván Velázquez pide personalmente a señora fiscal general Telma Aldana vincular la denuncia del Banco VTB con el caso migración. Él pide, entonces él dice, la denuncia del Banco VTB del principio estaba a cargo de la Fiscalía Metropolitana. Entonces, Iván Velázquez en su petición dice así, que esta denuncia se encuentra estrechamente vinculada con la actuación que se adelanta en la FESI y está hablando del caso de migración. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si hay injerencia de parte de CSIC al trabajo del Ministerio Público y a los jueces, obviamente que sí hay. Y aparte, Velázquez pide que el caso tiene que pasar a cargo del agente fiscal Estuardo Ernesto Campo Aguilar. Entonces, luego podemos ver en la segunda imagen que a esta petición sí se dieron trámite. Y de hecho, la investigación que estaba realizada bajo el cargo de Ernesto Campo Aguilar, ¿qué podemos ver en esta investigación? En esta investigación se ve como nos grabaron, hicieron fotos nosotros, llevando a nuestro hijo Vladimir al colegio, regresando a la casa, íbamos a nuestras oficinas, esto fue todo. Y de ahí, CSIC y FESI hacen una conclusión que somos delincuentes peligrosos y tienen que hacer allanamiento y capturarnos inmediatamente. O sea que ustedes se presentaron antes, dieron su declaración. No. Esto fue la parte de investigación como nosotros llevamos nuestra vida cotidiana normal. Colegio, casa, oficina. De esta investigación, en ningún momento no podría salir que somos delincuentes peligrosos. Y lo contrario, tenían que citarnos, presentarse ante los juzgados, si así fuera el caso, para que nos declaramos. Pero no fue así. Y 15 de enero hicieron un allanamiento en nuestra casa y llegaron hasta el tal extremo que nos secuestraron todos los dispositivos, todos los documentos, incluyendo material cinematográfico, joyas, 3 carros, secuestraron todo a cuenta de que si estamos hablando de los documentos. Y yo le explico por qué. Porque el Banco VTB pide que para que investiguen todos nuestros activos, todas nuestras cuentas, todas nuestras propiedades, esto que estaban buscando, esta información. Y llegaron a tal extremo que bajo al cargo de Ernesto Campo, presentaron una denuncia a PGN que encontraron un niño abandonado, en nuestro caso. ¿Cómo encontraron abandonado? Ahí estábamos nosotros papás. Estaba su niñera, estaba su tutor. Nosotros explicamos que, por favor, que el niño tiene con qué quedarse. Y aparte, cuando ya estaba PGN lista, ya tenían resolución a que orfanato tendrían que mandar al niño. Y no es que estamos hablando, que tuvimos que presentarnos en una simple audiencia para escuchar. ¿Cómo estaban tan seguros que no nos van a otorgar medida sustitutiva? ¿Por qué estaban seguros que nos iban a encarcelar de una vez? Entonces, el juez tendría que escucharnos en plazo de 24 horas. Imagínese usted, si usted va a salir un fin de semana o va de compras de cine, en su casa se presenta un fiscal y hace una acta de entrega a PGN y ya PGN tiene la resolución a mandar a tal orfanato a su hijo, solo por el hecho que usted tendría que presentarse para ser escuchado en una audiencia. Esto fue un show montado y tenemos bastante evidencias de la prensa rusa donde el representante de niñez y adolescencia, Pavel Astahov, de Putin, de hecho,
dice que el niño tiene que ser enviado a Rusia porque los rusos lucharon por nuestra extradición. Y como nuestro hijo es guatemalteco, es arraigo para nosotros en el país, ellos lo usaron como un batín político de una vez y pensaban cómo deshacerse. Imagínense qué plan ellos tenían tan armado desde la ONU hasta secuestro de un niño en Guatemala. Luego ya luego cuando ya nos llevaron presos, robaron nuestra casa, la saquearon por completo. Estaba bajo la responsabilidad de FESI y de la Policía Nacional. Y ahí varios abusos tras abusos, pero yo para explicar los abusos en nuestro caso de proceso, yo quería dedicar ya más tiempo, porque yo quería regresar al tema de entrevista de Iván Velázquez y de las consecuencias que eso trajo para él, para CICIG y para nosotros. Y cuando ustedes vayan al Congreso, cuando ustedes tengan su fecha, ¿qué es lo que ustedes quieren pedir? ¿O qué es lo que ustedes quieren demostrar? Todas violaciones de nuestros derechos humanos básicos, de debido proceso, de la tortura, de la obstaculización de justicia de parte de CICIG, y que CICIG violó por completo su mandato actuando contra nosotros, porque su mandato no es actuar contra migrantes, su mandato es investigar los cuerpos clandestinos, paralelos, pero no tendrían que meterse así, y mucho menos el mandato de CICIG no dice que ellos tienen que hacer una colusión con el gobierno ruso, no fueron para esto. Entonces ahí detalladamente de las violaciones graves que hicieron a nuestro hijo Vladimir, a nuestra hija Anastasia, porque ella bajo ninguna circunstancias no puede ser enviada a la cárcel, según lo dicen los informes de NACIF, por su estado de salud, como el CICIG no respetó debido proceso, como ellos apelaron el amparo de la sala tercera de apelaciones, porque tuvimos un amparo definitivo para que no nos mandaron al juicio, porque somos migrantes. Y según la Convención del Palermo, somos exentos de la responsabilidad penal. Luego, la misma CICIG, con juez Erika Efan, otra vez signaron amparo definitivo emitido de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahí sí hay mucha tela que cortar, hay muchas violaciones que podemos ir ahí detalladamente. Y antes, ya nuestros abogados y Bill Browder, que es fundador de la ley Magnitsky, ya declararon estos hechos ante la Comisión de Helsinki en Estados Unidos. Esta comisión es Comisión de Seguridad y Cooperación con Unión Europea de Estados Unidos. Y cuando 27 de abril, ahí pienso que podemos ir por la otra imagen. ¿Es la imagen número? El número ya no recuerdo, pero es la siguiente, va a ser. Ajá. Entonces, 27 de abril fue realizada esta audiencia en Comisión de Helsinki. Ahí escucharon muy detalladamente nuestro caso. Y en conclusión, llegaron a pedir que congelaran los fondos de CICIG, que fueron retenidos, $6 millones. Y ahí podemos pasar otras cartas, como fue esto. Entonces, si los fondos de CICIG fueron detenidos por esta comisión, ahí podemos ver las cartas de Roger Wicker, de Marco Rubio, de Christopher Smith y de Mike Lee. Entonces, tenemos grabada esta audiencia, tenemos sus cartas por escritas, donde ellos dicen claramente cómo fue la papel de CICIG para perseguir nuestra familia. Y de hecho, esta comisión invitó a Iván Velázquez para escuchar sus explicaciones. Él no se presentó, no hizo caso, y como más tarde, él va a decir, como en la entrevista de ayer, que el Ministerio Público y el organismo judicial son independientes, pero nosotros ya tenemos bastante pruebas que todo fue lo contrario. Yo pienso que él fue
porque no fue porque no tenía ninguna explicación de estos hechos. ¿Ustedes como migrantes tuvieron apoyo de el Procurador de los Derechos Humanos con respecto a su caso? No, nosotros cuando presentamos una denuncia de violación del interés superior del niño, de nuestro hijo Vladimir, entonces ahí presentamos y sí tuvimos una respuesta positiva, pero fue otro procurador, fue Duque. Ahora, con el procurador Jordan Rodas ya presentamos, yo ni recuerdo cuántas denuncias presentamos, pedimos medidas cautelares, explicamos que somos migrantes, Convención del Palermo, que nuestra hija no puede ser enviada al caso, que violaron el debido proceso. Nunca ellos nos presentaron una resolución, ¿verdad? Entonces no fue ningún apoyo. Ustedes siempre van a presentarse al Congreso. Teniendo todas esas pruebas, ¿cuál es el siguiente paso? Digamos, si el Congreso ya nos escuchó, ¿Sí? yo me imagino que tenemos que pedir primero eso va a ser una audiencia pública, ¿verdad? Para que el pueblo sepa lo que de verdad está pasando con CSIC y con la gente que ellos están acusando. Luego, yo pienso que ahí tiene que tomar en cuenta estas declaraciones el organismo judicial, tiene que tomar en cuenta el Ministerio Público y ya ser más conscientes lo que están haciendo. A mi criterio, el Congreso tendría que investigar el actuar de CSIC, también pedir los documentos, porque como CSIC nadie los ha revisado, sus informes, ¿cómo pueden ser aprobados? Ellos hacen sus reportes, están acusando a la gente, un show mediático, y ¿quién puede aprobar? Si sale que ellos no rinden cuentas ni a los Estados Unidos, ni a países donantes, ni a la propia ONU, entonces, ¿quién puede confirmar que todo lo que dicen ellos es cierto? Hay que investigar ahí. Aparte, hay que ver las transferencias humanitarias, creo yo, las transferencias humanitarias a quién pagaron. Irina, este programa está tan interesante y es tanta la información que vamos a tener un segundo programa para que usted nos pueda explicar. Tenemos otro invitado en ese programa y él nos va a dar también el seguimiento de su caso. Es un tuitero, es una persona con mucha experiencia. Damos gracias a nuestros televidentes. Vamos a tener una segunda parte de este programa tan interesante. Recordémonos, por favor, que hay que vivir la vida y que los matices nosotros mismos los ponemos. Esto es Blanco y Negro. Muy buenas tardes. Blanco y Negro, con Rosa María Barrientos. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.